¿Reapareció Cedillo? Sí. ¿O fue un sueño que tuve? En realidad reapareció hace 6 días y hasta ahora participó Cedillo en una de esas mesas que le gustan a él, ¿no? En una cosa que De se llama demócratas, de... Foro Global 2023, origen y consecuencias de la trampa del predesarrollo mexicano. ¡Ay! Sí, sí, en un instituto Pearson, allá en Estados Unidos. Y claro, Cedillo, A que es un dar... poco como Fox, ¿eh? Sí, sí. Se pasado de listo. Claro, es más preparado Ernesto Cedillo Sí, sí. que el iletrado de Vicente Fox, pero se quiere hacer como tiene una elenco de aplaudidores, es el presidente de la transición democrática, tipo que saqueó también, desvergonzado, que sigue trabajando para quienes su propio gobierno benefició, pero pues le están aplaudiendo sobre todo de los del PRIAN, Alejandro, porque hizo críticas veladas al presidente López Obrador, poco como a veces le hace Claudio X González o el propio Felipe Calderón, que no lo mencionan, o como Ricardo Salinas Pliego, que no menciona al presidente López Obrador, y él como otros, pues hablan así en genérico, pero evidentemente hablando del presidente. ¿Qué dijo Cedillo, Alejandro? Me gustaría, hablando del siguiente presidente Sí, de sí. México, me gustaría que llegue alguien que escuche a la gente y reconozca lo complejo que son nuestros problemas, pero también alguien que no explote esas necesidades cuando un discurso demagogo, creando un discurso demagogo, prometiendo cosas que no serán cumplidas, pero no divida a la sociedad, que impulse las reformas que nuestros países necesitan. Esto lo dice Ernesto Cedillo en una grabación subida a YouTube hace 6 días, y de veras se necesita ser desvergonzado, se necesita ser Cedillo, como si no, bueno, hay jóvenes que no recuerdan, por supuesto, y ya no tan jóvenes, que ya no les tocó vivir el sexenio de Cedillo de 1994 al año 2000, y que hoy muchos jóvenes que tienen 23 años nacieron en el año 2000, pues ya no vivieron el sexenio. Pero ante las tragedias, Alejandro, Cedillo era un tipo indolente, grosero, Sí, sí, sí. Sí, sí. falso, miserable. Pues sí, es el personaje del aquel famoso No Traigo Cash. Recordarás que era en campaña. Era o ya era presidente, porque es en el 94. Ya Bueno, ya, no, era presidente electo. era presidente electo. Tiene una reunión, entonces se le acerca una mujer indigente, una mujer indígena que vende artesanías en el centro histórico, y luego le dice, no traigo cash, le dice al indigente. Pues es ese tipo de personajes, un tipo frívolo, que muchos aplauden como el gran demócrata, porque les conviene aplaudirlo como el gran demócrata, porque es el que termina consolidando el proyecto de Carlos Salinas de Gortari. No se nos olvide que aunque hay un pleito en lo personal entre Carlos Salinas de Gortari en el último tramo, entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo Ponce de León, que obliga a Carlos Salinas, es un reacomodo dentro de la élite, obliga a Carlos Salinas a irse al exilio, porque era, de hecho, la tradición para generar gobernabilidad era que el mandatario saliente se iba y dejaba en paz al siguiente gobierno para evitar un maximato. Ese es el antecedente, es el maximato. ¿Qué es el maximato? Bueno, es un periodo en el que un presidente
Plutarco Elías Calles intenta seguir conduciendo a través de títeres los rumbos, los destinos de la nación. Y hay un recomodo ahí, entonces pues él le culpa, le agarra al hermano, lo mete al bote, después hay que regresarle todo al hermano, obviamente, se pasa unos años en la cárcel y el gobierno tuvo que regresarle absolutamente todo lo que le había confiscado, eso sí, con gran despliegue de prensa, pero es el personaje que muy hábilmente garantiza todo el proyecto transeccional en realidad de Carlos Salinas de Gortari. Es un hombre si a Salinas había desincorporado empresas, este termina desincorporando lo que faltaba de las empresas. Si Salinas representaba el afianzamiento del neoliberalismo, el neoliberalismo con Ernesto Zedillo se convirtió realmente en la regla, en el palo, diría yo, no regla, en el palo de la casa. Es el presidente del FOBAPROA que estamos pagando todos los mexicanos y es un presidente altamente represor. Por ejemplo, entre 1988 y 1994 se asesina por motivos políticos a 295 opositores de izquierda. Hay por eso 140 denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos en ese momento. Son 295 con Zedillo, son 349 durante su gobierno los izquierdistas asesinados por motivos políticos. Es el hombre que está en la presidencia en junio el 28 de junio de 1995, cuando el asesinato de los 27 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra Sur, que curioso que es otra vez Guerrero en esa entidad, y cuando usted recordará le hemos contado este episodio terrible de la historia de México, cuando en Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, a mansalva son asesinados campesinos que se dirigían a un mitin, que iban desarmados y son asesinados. Es el mismo presidente de diciembre 22 de 1997, cuando la matanza de Acteal, cuando son asesinados 45 indígenas tzotziles, en su mayoría mujeres embarazadas, de hecho, niños y niños no natos, de 4 madres embarazadas. Ese es el Ernesto Zedillo que habla el día de hoy. Es el mismo Zedillo que en 1998, en junio 7 de 1998, estaba en la presidencia cuando se realizaba una reunión en una escuela. Había miembros del EPR, pero no había armas. Se desata una matanza en una escuela y terminan asesinándose a 11 personas. Ahí los detalles de esa matanza son terribles. El ejército mata a personas inocentes, no le importa, dispara. Es el mismo Zedillo, Álvaro, de la represión del 99. Acordémonos que en el año 2000, 2000 todavía le toca a él la represión en la UNAM, es en el... Por supuesto, cuando claro, entra la Policía Federal Preventiva, recientemente creada por su secretario de Gobernación, entonces Francisco Labastida Ochoa. Claro, entran a la UNAM. No entraban a la UNAM las fuerzas federales desde el 68, Alejandro. Y la huelga estudiantil de el año 2000, pues es sofocado con la entrada de la Policía Federal Preventiva a Ciudad Universitaria, ordenada por Ernesto Zedillo. O sea, es un represor. Sí, sí. No puede uno decir que él es el asesino de las víctimas de Acteal, pero sí generó condiciones en Chiapas, precisamente porque armó a grupos paramilitares, porque generó una guerra de baja intensidad contra el EZLN, al que había traicionado en 1995
cuando recién llegó a la presidencia de la República. Un individuo cuyo procurador general de la República, en acuerdo con Diego Fernández de Ceballos, fue el panista Antonio Lozano Gracia. Y cómo se solicitan y se obtienen de jueces órdenes de aprehensión contra los dirigentes del EZLN. Pero en efecto, uno tampoco puede decir que ordenó la matanza de los 17 campesinos el 28 de junio de 95, en Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez. Pero su compadre era Rubén Figueroa, y sostuvo a su compadre sola hasta que se dio a conocer el video en Televisa por Ricardo Rocha, que tiene que ser removido también Rubén Figueroa, y renuncia, por cierto, en aquel momento, también hay que recordarlo, Esteban Moctezuma, el actual embajador de México en Washington. Un personaje, Alejandro, que también ante la tragedia, indiferente, grosero, vulgar. A él le tocó en 1997 un huracán, el huracán Paulina, que devastó Acapulco también. Y llegó al tercer día a Acapulco y pues no le gustó mucho, lógicamente, que los damnificados le hicieran reclamos porque no había agua, porque no había apoyo. Y un jovencito de 10 años de edad, pues se le acercó porque pedía ayuda. Les estaban dando comida podrida. Les estaban dando comida podrida. Bueno, ¿y qué le dice? Y entonces a ese niño le dice Ernesto Zedillo: ¿tú cómo te llamas? ¿Félix Salgado Macedonio? Hijo. Es real, ¿eh? Y le responde el niño: no, me llamo Javier. ¿Cómo ven? Dirigiéndose muy gracioso a los reporteros que cubrían la gira de la visita de Zedillo a Acapulco, dice: ¿cómo ven al Félix? Ándale, que te entrevisten los muchachos, dirigiéndose a los reporteros. Haz un oso a un niño de 10 años, el miserable de Ernesto Zedillo. Y esto ocurrió el 24 de octubre de 1997. Una conducta vil, ruin, miserable de este personaje que hoy ni vive en México, Alejandro. No, Ese pues claro que no. Sujeto vive en Estados Unidos, se da la gran vida también, como Salinas. Como Salinas, Peña. como Calderón, como Fox. La gran vida. Y bien, quiere dar lecciones desde allá. Desde allá, claro. Sí. Y aquí tienen un coro de aplaudidores. Sí. El demócrata Zedillo. Habló. Zedillo, claro. El hombre de la transición. Que un Zedillo pudo haber sido, o puede ser perfectamente un panista, como Salinas. Sí. O sea, pueden perfectamente ser panistas. Por eso lo adoran. Pues él es, Álvaro, el pues sí, que en los hechos garantiza la farsa PRI-PAN, pues sí, que termina por fusionarse en PRIAN. O sea, él es el que logra hacer una transición y tiene el arrojo de tender, pues, el teatro, construir el teatro en el cual panistas y priistas se vanaglorian de haber generado una transición democrática de grandes dimensiones. Y así es como queda, como el tipo que rescató a México del abismo que él provocó, ¿verdad? Con dinero que él no paga, porque él ni siquiera vive aquí. Ese es Ernesto Zedillo. Y ahora dando lecciones de democracia y de qué es lo que quiere México. Me gustaría ver a alguien que no explote, que tampoco divida nuestras sociedades. Me gustaría ver un presidente que no gobierne mintiendo a la gente, culpando a otros por sus propios errores.
Sí, claro. A él lo que le encantaría también es un presidente que se olvide que él es el que provocó el Fobaproa. Ese es lo que a él le encantaría, que antes de provocar el Fobaproa, de llevarnos al Fobaproa, se provocó una crisis de dimensiones tan tremendas que marcó, se dice, el inicio de las crisis financieras globales. Es México, para mal, el ejemplo de lo que serían las siguientes crisis financieras globales, ¿provocada por quién? Por un irresponsable, Ernesto Zedillo Ponce de León. Ese es, básicamente. Sí, y que, insisto, ni viene al país. Y si viene, pues obviamente vendrá a visitar a, pues a los sus, A que Germán fueron Larrea. sus jefes, A Germán Larrea. Sí, pues él Exacto. él es el empleadillo de Germán Larrea, uno de los empresarios de los que le hemos hablado a ustedes aquí, porque es que además esto no se habla, Álvaro. No se habla. Pues No no, son. tú vas a ver en todos los medios, No, hombre. Zedillo dijo, ni una, eso nadie lo va a recordar, ¿eh? Eso No, que no. estamos nosotros Nadie, recordando. nadie, claro. Pues porque son puras conveniencias. Híjole. Claro. Pues bueno, de entrada, por cierto, ya llegaría estoy preocupado por si ya llegó el tren de la salud que anuncian tanto en Cinemex. ¿Ya habrá llegado, Álvaro, No, ya están tendiendo la vía para que llegue a Acapulco, a la costera. Van a tender vía a lo largo de la costera. Todo va a ser gratis, ¿eh? Sí, gratis, claro. Pues sí, todo va a ser gratis, claro. entonces. Por lo que veo ahí, ahora, el anuncio tiene como, el anuncio del tren ese. Hasta el Chepe van a mandar Sí, a Guerrero. Claro. Germán Larrea. El anuncio tiene el mismo viejito desde hace, pobre señor, le dieron unos lentes y lo han explotado al pobre viejo, hasta debería cobrarles regalías, porque le regalaron unos lentes, el que aparece ahí en el anuncio que sale en Cinemex desde hace 10 años, sale con unos lentecitos que le dieron los miserables y con eso han explotado su imagen una década completa. Por lo menos ya dejen de explotar la imagen de un viejo. Y si alguien conoce a ese señor que participó ahí, díganles que los demande. Híjole, aunque el tribunal, ya saben ustedes, y alguien que lo asesore y que los demande para que quiten ya su imagen del tren ese fregado que nadie conoce, que nunca, yo no conozco absolutamente a nadie que haya visto el tren mentado ese de la salud de Germán Larrea. O sea, no. Y ese es el empleador de Ernesto Zedillo, es el que le da los trenes. Sí. Ernesto Zedillo, sí. El demócrata que viene a dar lecciones. No viene. Manda lecciones desde allá, desde donde anda con boletos pagados y vuelos pagados y todo pagado. A Zedillo se le demostró documentalmente el fraude electoral de Roberto Madrazo. Sí, el mismo de Latinos, cuyo clan es el dueño de Latinos. Se le demostró en 1994 el fraude de Roberto Madrazo, que ahora marcha en la defensa del INE, y Zedillo se hizo el tonto. Sí, ese es otro. Ese es otro. El Entonces, demócrata cuando le conviene. El demócrata, pues sí. ¿Cuál demócrata, hombre? Encantado con los fraudes, encantado. Siempre y cuando él pudiera garantizar algo con lo que soñaba Carlos Salinas de Gortari, que era generar esa transición de que pudieran quedarse estos dos partidos de derecha, PRI y PAN, compartiéndose el poder. Ese era el gran sueño. Y póngala, que se le atraviesa a la gente. Y tómala, que se les acaba el jueguito. Y eso es. Tómala. Y la iracundia que uno advierte en tantos, incluyendo a los oligarcas, sobre todo los oligarcas, y prácticamente sin excepción, unos son más discretos que otros. Hay otros que, como Claudio X González Laporte, con su Junior, o como Ricardo Salinas Pliego, con esa iracundia también, y con los canales de televisión que tiene a su disposición, pues estallan. Pero hay otros, como Germán Larrea Mota Velasco, más discretos, como Agustín Coppel. Ese es otro. O un tal Torres Landa, que es de México Unido contra la Delincuencia, que es de los ideologillos de los más vociferantes
que hace mancuerna con Claudio X González Laporte. Otro es, bueno, ya se murió el de Alberto Balleres, pero otro es también alguien discretón, que es el Díez Morodo, Valentín Díez Morodo. Pero esos son los personajes que traen al coro que siempre han mantenido. Ya ahorita ya quitaron al de Reforma. Pero son los mismos a final de cuentas, Alejandro.